parte de la casa el señor Federico Fumbiato. ¿Cómo dice usted que le va? ¿Qué tal? Que sea parte de la casa no quiere decir que tenga que invitarla a los escones. No, pero... Las cosas, o sea, hoy vengo de invitado. Está bien, entonces. Sí. Bueno, ¿Qué el tal? invitado. ¿Cómo le va, señor invitado? Muy bien, hola, señor periodista. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy Tanto bien. tiempo. Es un montón. Un montón. Sí, vine la última vez a Me Asomo. Buah. Ya hace mucho. Ué. Y bueno, no Sí. cuenta, ¿no? No. Y no, acá no vino, Es no verdad, sé, acá es verdad. cuándo vino, hace Otra 1000 mesa, años. otra Claro, mesaza. Otra mesaza. Sí. Y bueno, no sé, porque no tenemos tanto tiempo como para desarrollar todas las ventanitas que podríamos abrir. No tenemos otro plan, digamos. Hoy no. Hoy no tenemos otro plan. Yo ¿no? me preparé unas columnas. Es que usted se fue y nos quedamos sin otro plan. ¿Qué quiere que le Yo me diga? quedé haciéndolo en soledad. Solo, claro. Insoportable. Sí, mi hija ya escuchando. Anda a la radio, Sí, papá. sí. Anda, juntate con gente, anda ahí, bueno, y así anda por la vida. Paseando por la vida, Juntándose. buscando llenar ese vacío por todos lados. Bueno, a ver, ¿de qué hablamos? Dígame, ¿por dónde vamos en Bueno. su rol como concejal, en su rol como partícipe de las diplomaturas de ordenamiento territorial, de las cuencas? Bueno, no, Novedades. hagamos, me parece una continuidad de lo que fue la última vez que vine, que charlamos con Agustín, Sí, que un poco se estaba modelando lo que hoy ya puedo anunciar y contar de cómo viene el proceso, porque va todo en un mismo sentido, ¿no? Tratamos de que siempre tenga todo una propia lógica. Si ustedes quieren, y si involucra un poquito lo personal también, que no va a ser la idea durante la entrevista, pero sí decir que esto que estamos haciendo ahora, que estamos pudiendo hacer, que estamos pudiendo comenzar articulando actores y demás, es por lo que al menos yo me metí en política. Sí. Y muchos de nosotros y nosotras, digo, hablo de Vamos Capilla, hablo del Movimiento Verde Cordobés, de la trama, que se fue construyendo de espacios locales, que fueron disputando política local para poder llevar estas ideas, llevar esta propuesta, que después confluye hoy en lo que después vamos a anunciar, porque es Sí. tal vez la gran noticia política en el marco de todo esto, que es que el Movimiento Verde Cordobés ya se conformó y tuvo el otorgamiento de su licencia como partido político provincial la semana pasada, y es una de las grandes novedades, lo nuevo que aparece, digamos, en la provincia de Córdoba en términos políticos, Sí. al menos partidariamente. Y toda esa lógica nace en la intención de ordenar el territorio. Sí, de me planificar, ¿no? me parece que hay muchas de las problemáticas que vemos que tienen su raíz en la falta de ordenamiento territorial, que es un punto de partida para empezar a abarcar otras problemáticas Sí, que vemos en nuestra Parece zona. complejo, uno dice, bueno, pero está bien, pero ¿qué es el ordenamiento territorial? Porque el que no está habituado a Sí. ese vocablo o a toda esa dimensión, bueno, básicamente es planificar a largo plazo, es Sí. decir, hoy estamos viviendo y lo quiero acentuar en que todos los actores hoy estamos de acuerdo en esto. O sea, y ahora te voy a contar quiénes. Que hoy estamos viendo las consecuencias de lo que no se planificó hace 30, 40 años, 20, y que entonces se hicieron barrios, se hicieron determinadas construcciones, se planificó incluso la propia ciudad de Capilla del Monte, está Sí. construida sobre el humedal, porque estaba planificada en otro lado, sobre la zona de la banda, y algún iluminado urbanista dijo, la hacemos acá, la cuadrificó, y con ese tipo de calles, si uno va a otras ciudades donde ve calles en pendiente, con otra oscilación, ve que no están tan destruidas como las nuestras, etcétera, Sí. etcétera. Bueno, todos esos problemas, que es básicamente pasar de gestionar la crisis a planificar Hacia el futuro. para el futuro y encontrar soluciones reales, bueno, eso es lo que hoy estamos pudiendo hacer. Estamos comenzando, no quiero ser tampoco soberbio en eso, porque sí hubo un primer mojón que fue la diplomatura en ordenamiento territorial, Sí. que hicimos el año pasado, donde, ¿por qué mojón? No solo porque nos formamos, porque fue una diplomatura, porque hubo gente que se recibió, 75 personas de nuestra cuenca, sino lo más importante es que participaron todos los actores institucionales, los 6 municipios y comunas, por primera vez unidos en una instancia de acuerdo común y de desarrollo de ideas, de proyectos, de planes. El Ministerio de Ambiente de la provincia, que se compromete también de manera, uno podría decir inédita, los que estamos en política hace mucho, Sí. siempre el Ministerio o la Secretaría de Ambiente que era antes, era más
un obstáculo que un apoyo, ¿no? Sí. Y bueno, y actores locales, comunidades, organizaciones comunitarias, instituciones educativas, etcétera. Bueno, eso es lo que hoy confluye en que entendemos que más allá de nuestras grietas, de nuestros desacuerdos políticos, de nuestros desacuerdos económicos, diferencias de clase, lo que vos quieras, hay algo que nos atraviesa, que es la necesidad de ver cómo convivimos todos juntos con la naturaleza. Sí. Con una naturaleza que además tiene el rasgo de estar muy dañada históricamente por el avance demográfico, por el avance de la especulación inmobiliaria, del desarrollo mismo de la vida de las comunidades, porque hemos crecido Sin planificación. sin planificación, Claro. sumado a un gravísimo incendio donde las 6 localidades quedamos muy dañadas Sí. y tenemos que dimensionar eso, más una sequía prolongada de 5 años que nos ha dejado realmente con una vulnerabilidad muy grande. Bueno, este diagnóstico que todos compartimos Sí. requiere soluciones a esa altura, es decir, con complejidad. No estamos acostumbrados a trabajar en ese marco de la complejidad, que uno dice, che, lo resuelvo con una obra. Bueno, eso No. por ahí antes pasaba, y hoy ese nivel de complejidad, por la cantidad de habitantes que somos, por los factores que agreden el territorio, por los factores económicos, por el negacionismo ambiental, etcétera, requieren soluciones más complejas y articulación de actores. Bueno, hoy los 6 municipios, el Ministerio de Ambiente, universidades y organizaciones comunitarias estamos confluyendo, y esto ya es lo que puedo contar, porque se avanzó en un plan de acción para el saneamiento de la cuenca. Fue un acuerdo después, posterior a la diplomatura, en el cual con todos los intendentes nos pusimos de acuerdo, convocamos al ministerio, convocamos universidades, estamos en ese diálogo conformando esos convenios, pero primero organizarnos nosotros. ¿Organizarnos nosotros qué es? Autoprotección. Sí. Autoprotección de una cuenca que si no nos juntamos, nos organizamos y nos proponemos nosotros nuestro modelo de desarrollo, no va a venir a salvarnos nadie, porque hoy ¿Qué estamos acciones así. implicarían como Bueno, principio? Bueno, lo que estamos haciendo hoy, Sí. ahora es, por un lado, generar los proyectos, generar todas esas instancias, es decir, los protocolos de cómo se trabaja. Hay un modelo de gobernanza de esa cuenca, es decir, tiene varias instancias que después, en todo caso, te puedo contar de cómo se constituye, digamos, un ente de gobernanza de esa cuenca, con un consejo consultivo comunitario. En el medio tiene 5 equipos de trabajo, un equipo de trabajo de SIG, digamos, de Sistema de Información Geográfica y Mapeos, un equipo sobre normativa, es decir, para analizar nuestras ordenanzas, las normativas que hay, adecuarlas, crear nuevas, crear Sí. algunas en conjunto. Está el equipo de monitoreo de agua, hay un equipo para acciones concretas que va a dedicarse a a generar las acciones concretas que los otros equipos también vayan derivando como puntos críticos que hay que abordar rápidamente, y un equipo para participación ciudadana y comunicación que va a ser el dedicado a generar las instancias de participación donde las comunidades de los 6 municipios vamos a poder participar. Esos equipos ya están conformados, la mayoría de ellos, falta uno nada más, que falta el coordinador. Cada uno de esos equipos tiene un coordinador Sí. o coordinadora que está generando las reuniones para armar su plan de trabajo. ¿Qué 6 municipios integran la cuenca? La Cumbre, Los Cocos, San Esteban, Capilla del Monte, Charboniel y San Marcos, los Bien. que venimos trabajando, constituye, y para el que es muy especialista tal vez le quede corto, Sí. pero tuvimos que simplificar en la cuenca Dolores San Marcos. Obviamente ahí aparecen subcuencas, es Claro. una complejidad, pero es la manera de simplificar una cuenca que compartimos con nacientes a partir de la Cumbre. Ustedes saben que la Cumbre es partidora de cuencas, ¿no? En la Cumbre, la parte más alta que se une con Jardino, ya deriva en el San Roque. Sí. Y la otra parte norte es la que deriva hacia Cruz del Eje. Bueno, esa es la que compartimos y que estamos totalmente unidos. Es como nuestras venas que recorren un cuerpo que está unificado, que es un ecosistema único, una bioregión que no solo tiene la naturaleza que la une, con sus problemas Claro. y sus beneficios, sino también una situación económica, un desarrollo económico que tenemos que empezar a unir, porque hasta ahora, bueno, mantuvimos diversificado, ¿no? No, qué interesante poder tomar como punto de partida esa conciencia más sistémica de que somos parte de una cuenca, y adecuarnos y actualizar un poco en pos de ese recurso vital, claramente.
Que Sí. sin eso, o sea, se nos seca la cuenca y se nos seca la posibilidad de vivir alrededor de ella. O sea, Sí. listo, punto aparte. Sí, No hay mucho más. se me secó, Se digamos. me sería- secó, chao. No, entonces empezar a tomar conciencia, me parece que la urgencia del momento hace que ese acuerdo, como punto de partida, supongo que después en las implementaciones, bueno, habrá que ir viendo cómo se llevan adelante con las legislaciones de cada Sí, municipio. hay mucho por eso. Yo estoy haciendo una síntesis. Imagínense que cada una de estas instancias tiene varios documentos armados de cómo Claro. funciona, está descrito cómo funciona cada equipo, cómo es su frecuencia de reuniones, cómo se coordinan, cuáles son los objetivos primeros que esperamos. Y cada equipo tiene ya, por el diagnóstico que hemos hecho, un poco resumiendo o reuniendo todos los trabajos de la diplomatura, Sí. cuáles eran los puntos comunes, cuáles eran los puntos críticos más importantes. Bueno, todo ese trabajo se hizo y llegamos a la detección de, por ejemplo, un punto que es de la delimitación de las líneas de ribera. Doy un ejemplo, las Sí. líneas de ribera, que son las líneas que tiene cada río hacia sus costados, que deben ser cuidadas, protegidas, que deben ser reserva, o que al menos no deben ser invadidas por la urbanización, Sí. y que ha pasado, y que pasa, y que sigue pasando. Bueno, los municipios tienen esa urgencia. Había un conflicto porque eso corresponde al APRI, Eso. lo tiene que hacer el APRI, pero a la vez, bueno, hay que generar cierta instancia para que eso se lleve adelante porque lo venimos esperando. Hay muchas cosas como que todos queríamos, pero hay que armar un equipo de trabajo. Había que Claro. armar una instancia intermunicipal que institucionalice ese trabajo, que vaya llevando actas, que vaya diciendo, estos son los puntos pendientes, este punto hay que buscar al APRI para hacerlo, este punto hay que buscar a la Policía Ambiental, en este punto hay que buscar al Colegio de Ingenieros, y en esto hay que hacer un convenio con el CEPROCOR o con IDECOR. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, Sí. garantizando que toda esa alianza institucional que se necesita para poder avanzar en algo tan complejo esté, y esté el financiamiento, y esté el apoyo. Y bueno, y ahora lo que viene, dentro de ese trabajo que hasta ahora ha sido más silencioso, porque bueno, quisimos trabajar con un primer círculo que es con técnicos, Claro. con representantes institucionales, realmente detectar que son los que ya vienen haciendo trabajo. Es muy importante sostener la idea de proceso y no venir cada uno con esta idea fundacional, acá empieza todo, Sí. sino rescatar, retomar la huella de los que ya hicieron y a partir de eso seguimos. Bueno, hay mucha gente que ya laburó, que detectó, que hizo mapas, que se dedicó a recorrer el territorio. Bueno, poner todo eso en común. Hay una serie de drives donde allí se comparte de toda la cuenca nuestros mapas que tenemos, cómo afectaron los incendios, las escorrentías, etcétera. Y a partir de eso, lo que viene es la participación comunitaria. Sí. Y va a ser una instancia muy importante. Ya en breve vamos a estar saliendo, ya seguramente mañana empiezan a salir ciertos formularios para inscribirse y para ser parte del Consejo Consultivo Comunitario, que es un consejo de seguimiento de todo el proceso, para ser parte de los equipos y participar de las acciones concretas que se van a ir haciendo, del relevamiento participativo. Bueno, es complejo, son 6 municipios, son muchísimos actores, además Sí. de los 6 intendentes que están afinados en esta orientación, de la Comunidad Regional Punilla. Bueno, son muchos actores institucionales que hay que ir atando, y la idea es que este poncho que vamos tejiendo Sí. no empieza a dejar hilos sueltos, ¿no? Porque cuando uno empieza a dejar hilos sueltos, bueno, a un actor se lo dejó y ya se empieza a bajar otro actor y ahí ya no construimos lo que necesitamos. Así que esa es la instancia. Ahora, esto es un cambio de paradigma. O sea, lo que estamos promoviendo es pasar de la gestión de la emergencia Sí. a la planificación. Ese cambio de paradigma implica otras instancias. Por ejemplo, que ya muchos de los municipios están haciendo acciones. Están haciendo acciones que ahora se van a involucrar acá. Y por eso, en Capilla del Monte, en el Consejo Deliberante, empezamos a hablar de estos temas. Empezamos a dialogarlo entre todos los concejales, empezamos a ver la necesidad de reformar primero la ordenanza de uso del suelo, Sí. que es una ordenanza que quedó obsoleta, con muchos problemas, y que empezaron a llegar pedidos de excepción al Muchos. Consejo. Eso es un síntoma, cuando te empiezan a pedir excepciones, es un síntoma de que algo no está encajando. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no avanzamos en el ordenamiento territorial de Capilla del Monte, en el marco del ordenamiento de la cuenca, que son dos cosas distintas? Sí. Porque la cuenca es un plan de acción para el saneamiento que va a ayudar simplemente a que cada municipio, que es quien tiene la potestad de ordenar su uso del suelo,
lo vaya haciendo. El trabajo final del equipo técnico de la diplomatura de Capilla del Monte el año pasado fue hacer el ordenamiento territorial. Entonces retomamos eso, empezamos reuniones, todo el consejo con el intendente, los secretarios, planeamiento, ambiente, secretario de gobierno, y ya vamos por la tercera reunión, mañana, de trabajo, donde estamos evaluando, viendo los mapas, viendo cuáles son los principales problemas que tenemos que encarar y diseñando un plan de ordenamiento territorial participativo para Capilla del Monte. Todo esto obviamente lleva tiempo, lleva esfuerzo, hay que ir al paso del más lento, porque uno no puede, con las ansiedades de los que ya venimos en la temática, a lo mejor querer avanzar, sino que hay que volver a explicar, hay que volver a contar, hay que volver a escuchar otras demandas, otros problemas, otras miradas, y ahí se va conjugando. Ese proceso va a llevar entre 1 y 2 años, pero estamos todos dispuestos, eso es lo más importante, hay voluntad política, los actores políticos hoy, más allá de nuestras diferencias, que siguen estando, algunas menos, otras más, hay una idea de, bueno, tenemos que ordenar nuestro desarrollo comunitario con la protección de la naturaleza y ahí nos vamos a concentrar. Bueno, qué interesante poder tener un punto de partida para este proceso que es largo y también poder coordinar, esto pensaba en relación a la cuenca, todos estos actores que justamente otro de los diagnósticos que muchas veces hemos hecho es la falta de coordinación de muchos actores que quedan sueltos en sus intereses en pos de, bueno, un interés común. ¿Cómo se resuelve ese punto de partida de cómo hemos avanzado demográficamente sobre zonas que no se debería haber avanzado? Porque eso también es parte de esos miedos, ¿no? De decir, che, bueno, estamos todos sobre zona roja. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se sanea? ¿Cómo se lo piensa dentro del ordenamiento territorial? Sí, bueno, a ver, la situación, primero el diagnóstico es, estamos en emergencia ambiental. O sea, esto no... Lo reconocemos, lo reconoce Pablo Riveros, el director de ordenamiento, a cualquier lugar que va. Yo estoy trabajando en otra cuenca, hoy por hoy, vamos a trabajar en otra el semestre que viene, con las diplomaturas. Hoy estoy trabajando en Sierras Chicas, con los gobiernos locales, con las comunidades, y donde también están saliendo instancias concretas, muy interesantes, que algún día charlaremos. Y todos estamos con ese problema, es decir, che, nos pasamos de mambo, digamos. Nos fuimos de mambo, nos emborrachamos e hicimos cualquiera, y nos estamos despertando de esa. Bueno, ahora hay que ver qué hacemos con eso. ¿Hay problemas en relación a, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo? Sí. ¿Hemos avanzado sobre zona roja? Sí. Es probable que además todavía quede para avanzar sobre zona roja porque, por ejemplo, Charbonnier, toda la localidad de Charbonnier es zona roja. Claro. La nuestra casi todo también. Es decir, no tenemos dónde crecer, dónde expandirnos hacia el monte. Bueno, ahí hay que decir, o bien nos hacemos los boludos, no miramos la ley y avanzamos. Como se vino haciendo hasta acá. Y se vino haciendo un poco entre la provincia cómplice, digamos, y los municipios que, bueno, no había mucha capacidad de controlar. Bueno, ahora estamos entendiendo, primero, que la ley provincial en Córdoba, la 8102, es la ley en todo el país, la provincia que más autonomía le da a los municipios. Es decir, son los municipios los que tienen la autonomía de determinar el uso del suelo. Y eso no hay que tenerle miedo. Y hay que avanzar, obviamente todos, siempre con la cautela, el temor de los juicios, etcétera. Bueno, eso se empieza a desmantelar un poco a partir de formarnos, de estudiar las leyes, de ver... y de que la provincia también esté asistiendo, diciendo, bueno, miren, nosotros no vamos a autorizar nada en zona roja. Eso es un apoyo. Entonces, ahora nos toca a nosotros decir, bueno, para acá no podemos crecer, para allá está complicado, zona amarilla, zonas rojas, bueno, tenemos la zona verde, consolidamos esa zona verde, ¿qué medidas creativas hay? ¿Qué medidas para reconvertir las viviendas ociosas que hay, por ejemplo? ¿Qué medidas para... bueno, poner coto, digamos, un límite en la altura, porque además la altura se transformó en un fetiche, claro, de quien tiene mucho dinero la vista. Entonces, no era así, digo, no fue así Capilla del Monte. De hecho, las zonas altas, que hoy son las más cotizadas, antes eran las más baratas. La gente del lugar vivía en las zonas altas. Cuando se empezó a cotizar, porque eso se puso de moda, la gente se empezó a ir a las zonas bajas, y hoy los barrios más pobres de Capilla del Monte, por decirlo de alguna manera, más populares, están en la zona baja, pero no era así antes. Entonces, no es indefectible, no es un impulso humano por naturaleza.
tiene que ver con relaciones económicas y eso hay que ordenarlo. Hay que decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? No se va a sancionar, o sea, las leyes no van para atrás. No. No van para de acá atrás. para adelante. Pero en algún momento lo tenés que hacer y poner, Sí. bueno, de acá para adelante vamos a empezar a funcionar de otra manera. Se pueden poner, por ejemplo, se me ocurren como condiciones de estilo de construcción, Claro. ¿no? Claro. Sobre las zonas que decís, bueno, está bien, es tu terreno, ya lo compraste, zona roja, no debería ser, pero te pongo condiciones y puedo controlar determinadas formas de construcción. Sí, y por eso nosotros por ahí uno se limita cuando está en el terruño, ¿no? Sí. Pero cuando salís y ves otras experiencias, que es lo que me tocó por suerte hacer y quería hacerlo porque lo necesitamos, los funcionarios públicos necesitamos ver experiencias de Sí, otros lugares. compartir. Ahí te das dando cuenta de cómo un lugar con una instancia creativa, sin irnos muy lejos, Los Cocos, Sí. decidió que había una zona que estaba loteada, pero que era de máxima protección. Bueno, a esa zona la determinó que una negociación con el propietario, donde esos lotes que eran de 400 metros, bueno, ahora van a ser de 2.500 metros, y además la mitad de ese campo, para poder lotear, para llegar a un acuerdo y que él pudiera avanzar en eso, lo otorga el municipio para hacerlo reserva. Sí. Hoy la Reserva Municipal de Los Cocos es una tierra otorgada por un propietario con el cual se negoció ampliar la superficie de construcción, y entonces hay maneras, Sí. hay maneras, y otras localidades también lo han hecho. Y viste, todos tienen que entender que convivimos, no es una lucha de intereses, bueno, yo quiero destruir, yo quiero proteger, y entonces, no. Todos convivimos acá, todos tenemos que armonizarnos, y bueno, se ha logrado, se ha hecho el ordenamiento en muchos lugares, no es que estamos trayendo tampoco el viaje a Marte, ¿no? No, y el punto de acuerdo compartido me parece eso, un buen síntoma de los tiempos, porque estamos en emergencia ambiental, tomar conciencia de eso y ser creativos en pos de cómo abordamos las soluciones me parece que es urgente. Porque, Sí. insistimos, si no está en riesgo nuestro desarrollo en la zona. Sí, por eso, esto ya se viene estudiando. Hay una brecha muy grande entre el sistema científico, técnico, universitario y por ahí la política. Siempre fue una brecha, obviamente, porque, bueno, Sí, se sí. dedican a eso. Ahora, tenemos que achicar esa brecha, porque Sí. no podemos vivir con una brecha entre un geógrafo, un biólogo, un geólogo que te estudia cómo funciona un ecosistema y la gestión pública, que después por ahí hace obras en función de un sistema electoral, digamos, y un tiempo electoral, Sí. que no terminan de resolver el problema porque no se encara de fondo. Bueno, esa brecha, no digo que se elimine, pero sí achicarla un poco y decir, bueno, ¿qué tenés vos para aportar? ¿Qué tenés vos? Porque la política también tiene algo para aportar, que es que tiene que armonizar intereses. Por ahí el sistema científico eso no le interesa. Claro. Bueno, ¿y qué aporta la comunidad? Que aprenda la política a escuchar, que aprenda la comunidad a poder aportar y no siempre en la defensa de un interés sectorial, que corresponde, que está bien, Sí. pero que tiene que haber una instancia donde superemos Eso. mi parte de interés y pueda ponerlo en común, en conjunto y construir un plan común. Pensar de acá 2050. Le pido un ejercicio ahí para que ustedes también hagan del otro lado, que lo hacemos con la gente, yo en las reuniones donde planificamos y reunimos muchos actores, les pido que le hagan una carta a la cuenca de acá a 30 años. Que le escriban una carta a la cuenca, breve, simple, como puedan, pero que le escriban, querida cuenca, ¿qué le escribirías para que la lea de acá a 30 años? ¿Cómo la querés? ¿Cómo la soñás? ¿Cómo imaginás que va a estar? ¿Podemos salir de la imagen apocalíptica, distópica de que todo va a estar destruido? ¿O podemos hacer una imagen de una cuenca recuperada, verde, reverdecida, con agua pura, donde realmente podamos haber cambiado nuestro paradigma y encontremos un horizonte mucho más, con más expectativa para nuestros hijos, para nuestros nietos? Bueno, todo eso confluye en otras cosas que están pasando, además Sí. del ordenamiento de la cuenca y del ordenamiento local en el que estamos trabajando con el Consejo, con Sí. el Ejecutivo, tratando de que haya también otras instancias. Hay algo que nos preocupa y que estamos hablando con el Ejecutivo, digamos, yo no soy parte, pero sí intento que aportemos, y en este marco, como coordinador del Plan de Acción de Saneamiento de la Cuenca,
que es la EMOS, ¿no? Y está en una situación muy, muy, muy difícil, muy dramática en términos financieros, en términos económicos, pero también en términos de infraestructura, y hay que buscar una solución, porque está con un déficit muy grande. Bueno, en fin, hay una serie de problemas que creemos que no está aislado del saneamiento de la cuenca, del cambio de paradigma. Y bueno, estamos hablando para ver si se le encuentra alguna solución que sea virtuosa, que salga hacia adelante, que la gente también pueda ser parte de esa solución. Así que, bueno, todo eso entra en una trama que ojalá todos y todas quienes están escuchando también puedan participar. Insisto, seguramente en CDM le vamos a pedir que publiquen el formulario para inscribirse en este proceso de participación y bueno, y vayamos aportando entre todos. Bueno, le comprometo al aire entonces a venir y seguir hablando porque se abren muchas aristas en este proceso y está buenísimo ir estando al tanto de lo que va pasando. Claro que sí, ¿Vale? esa es la idea, así que vamos en esa. Vamos. Gracias, tenemos Renata. otro plan, tenemos otro plan. Sí, ahora viene mi columna, Ahora viene mi columna. Gracias. Ahora van a ver. Chao.